Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Bueno, lindo día, espero que tengamos todos una buena jornada. Por mi parte estoy entre amigos, realmente entre amigos, y los temas los eligieron ustedes. Una vez que escuchen, van a ver cómo se van a sentir la gran mayoría identificados. Nos visita el doctor Ubaldo Gualdrini, médico del Hospital de Gastroenterología, doctor Carlos Udaondo, especialista en cirugía general, coloproctología, gastroenterología. El tema, tratamiento y causas de las hemorroides. La doctora María Cristina Feingold es endocrinóloga perteneciente a la unidad asistencial del Hospital César Milstein. Trastornos que trae aparejado la obesidad. Sí, en el César Milstein, exactamente. Y la doctora Matilde Israel es especialista médica en medicina interna y médica del deporte, es jefe del Departamento de Medicina del Hospital Rivadavia, docente de la UBA y tiene un montonazo de títulos, muy amiga mía, aparte de inteligente. Tema automedicación, eso, desafío mundial. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Ubaldo Gualdrini. Hola Ana María, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de tenerlo, gente. Gracias. Bueno, comenzando con las hemorroides, ¿no es cierto? Primero tendríamos que explicar qué es. Sí, la gente y por qué se producen, ¿no? Claro, en realidad lo primero que tenemos que decir que las hemorroides o venas hemorroidales son un componente anatómico que tenemos todos. La gente cree que no tiene hemorroides, son venas hemorroidales. Así como tenemos venas en las piernas y algunos tienen varices, las varicosidades de las venas hemorroidales son las hemorroides, que son las que empiezan a dar síntomas y lo transforman en la enfermedad hemorroidal. Por lo tanto, hemorroides, venas hemorroidales tenemos todos desde que nacemos. El tema es que el tamaño de esas venas marca los síntomas y marca el nombre o el problema de la sintomatología que pueden generar. Bien. ¿Las hemorroides, digamos que tanto en el hombre como en la mujer, o son más propensos unos que otros? No, en realidad es bastante parejo, muy parejo. Lo que ocurre es que hay factores que por ahí influyen más en la mujer, que están relacionados con, por ejemplo, la constipación crónica, que es más frecuente en la mujer, diría por un fenómeno más social que real, porque la mujer no va al baño en todos lados, sino que solamente va en su casa, entonces genera a veces trastornos de constipación más frecuentes que en el hombre, eso sí. Y el embarazo también es otro factor muy importante, sí. La obesidad, el sedentarismo, etcétera. Todo ese tipo de elementos son bastante, digamos, similares en el hombre y la mujer, pero hay algunos factores, digamos, que son exclusivos de la mujer. Uh-huh. Ahora bien, yo sé que existen muchos tratamientos y estábamos hablando antes de comenzar que no deben ser automedicados, ¿no es cierto? Eso ya lo va a hablar la doctora Matilde Israel, ¿no es cierto? Digamos, ¿por qué el hombre se inhibe más para ir a mostrar lo que le pasa? Dejemos de lado las hemorroides, ¿no es cierto?, que es peor todavía. Bueno, pasa lo mismo que con la consulta urológica. El hombre tiene
no sé, una situación allí que tiene que ver con su psicología y que, bueno, la región anal parece como un tabú y es mucho más propensa a la mujer a consultar más precozmente, pero eso ocurre en todas las enfermedades. La mayoría de las mujeres están acostumbradas también a la prevención mucho más que los hombres y están acostumbradas a otro tipo de exposición, si queremos decir así, más que el hombre. El hombre es más miedoso, tiene mucho más pudor y temores que lo que puede tener la mujer. Pero bueno, eso genera que muchas veces las consultas sean tardías y los tratamientos se pierden por ahí, tratamientos que pueden ser no invasivos. Bien, sabemos que existen publicidades de todo tipo y lo peor que puede pasar, ya lo hemos hablado en varias oportunidades, es que reemplazan al doctor, parece, ¿no es cierto? La televisión con todo lo que te venden. Y ¿qué tendrías que decir para este tema en Bueno, especial? acá, digamos, hay tres aspectos. El primero es el doctor Google, ¿no es cierto? Que el doctor Google es un poco la lectura obligada de todo paciente que llega al consultorio. Es casi, yo les diría, no sé si es cercano al 100% porque no tengo hecho una estadística, pero más o menos, que no saben decodificar lo que están leyendo, por lo tanto no saben, no pueden. Lo segundo es la automedicación, especialmente cuando van a la farmacia y compran productos que tienen una propaganda terrible, tienen un marketing terrible, cuando no tienen el diagnóstico, porque todo el mundo se cree que cualquier síntoma que tiene a nivel anal es un hemorroides, y eso no es así. Hay muchas patologías que pueden estar relacionadas, y no estoy hablando de patología maligna, patología benigna incluso, que está medicada a veces por el farmacéutico, o van y compran una medicación que no corresponde, ¿no es cierto? Y lo peor de todo, lo último que estamos viendo ahora nosotros, es la consulta online. Explíquenme ustedes cómo hace un paciente con patología anal a una consulta online. Realmente estamos asombrados de determinado tipo de conductas que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Lo que nos dejó la pandemia, Es probable. puede ser ignorante el paciente. Sí, yo creo que Pero tendrá no que ver el con el pudor, pero profesional. el profesional no puede hacer ningún tipo de diagnóstico a través de una videoconsulta en un paciente proctológico. El paciente proctológico necesita una revisión. Yo reconozco que no es una revisión demasiado agradable, que no es que por ahí pueden ser muy pudorosos, que pueden tener temor a tener dolor, pero inevitablemente hay que observar, hay que mirar, hay que ver. No se puede todo a través de la imagen. Ujú. ¿Y puede aparecer a cualquier edad? Aparece a cualquier edad, pero siempre es más frecuente en las personas de mayor edad. Va creciendo la posibilidad de mayor probabilidad con los años. Pero a cualquier edad. Nosotros tenemos chicos jóvenes, chicos de 15, 20, 30 años, 40 años y de ahí para adelante. O sea que puede aparecer a cualquier edad. Y esto de que hay comidas que favorecen o de pronto lo que uno condimenta, ¿eso es Sí, cierto? hay un factor también importante que es el factor hereditario, ¿no es cierto? Ah. El factor hereditario que me había olvidado de comentar, que también es un hecho frecuente, que son familias que tienen antecedentes de hemorroides porque tienen un sistema venoso inadecuado en pacientes que, por ejemplo, también han sido operados de varicocele, por ejemplo, todo el territorio venoso. Con respecto a la alimentación, muchas veces los pacientes nos preguntan, ¿habrá sido esto que comí que me provocó la hemorroide? No, la hemorroide no se la provocó, usted las hemorroides las tiene. El tema es que por ahí los picantes, el alcohol, el café, pueden generar inflamación, pueden generar síntomas, pero no es que las provocan, sino que las inflaman y provocan los síntomas por los cuales el paciente nos consulta, ¿no es cierto? Y después del parto pueden llegar a aparecer. Sí, aparecen habitualmente después de la mitad del embarazo y en el parto, en el posparto, especialmente las mujeres que tienen un trabajo de parto muy prolongado, a veces desgarro posparto, a veces chicos muy grandes. Entonces ese trabajo de parto puede ser que a veces tienen menos problemas por el parto en sí que por la patología hemorroidaria, así que es muy frecuente, sí. Ujú. Últimamente, bueno, el termómetro siempre lo tienen los médicos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la pandemia, que no podíamos ir al hospital o a la obra social, etcétera, ¿han aumentado los casos?
Los casos, no hay un aumento importante. Yo creo que se mantiene más o menos constante porque es una patología muy frecuente. Y siempre digo lo mismo. Los pacientes dicen, pero yo no sabía que había tanta gente con problemas de hemorroides. Porque en una reunión el otro día fui y yo conté esto y empezaron a salir todos. Claro, no es una cosa muy alegre ni para contarse en una reunión, pero es mucho más frecuente de lo que la gente cree. Hasta 3 a 4 personas sobre 5 van a tener patología o algún síntoma hemorroidal en el transcurso de su vida, así que es bastante frecuente. No quiere decir esto que todos se tengan que operar, que todos tengan patología grave, sino que pueden tener síntomas mínimos también. Uh-huh. ¿Y esto son tratamientos largos? Lo primero, como hablábamos hace un ratito entre nosotros, lo primero que hay que cambiar un poco los hábitos de vida. Hay que cambiar un poco los hábitos con respecto a la alimentación, hacer una alimentación más rica en fibras, más rica en cereales, tomar mucho líquido, cosa que la gente hace muy poco, ¿no es cierto? Y dejar de lado el sedentarismo, tratar de hacer ejercicio físico, digamos, todos esos son factores que por ahí pueden ayudar ayudar al tratamiento que uno puede darle desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista de pomadas o lo que fuera. Pero primero que nada lo primero que le decimos al paciente, y otra cosa muy importante, y esto es muy común en los hombres, es el hecho de no quedarse en el baño más de la cuenta. Ajá. El celular ha destruido, digamos, el problema de las hemorroides en los hombres, especialmente que se quedan leyendo en el celular o mirando el celular durante a veces más de 30 o 40 minutos. Por eso la posición sedentaria y el hecho de estar sentado mucho tiempo también es un factor predisponente para las hemorroides. Uh-huh. Y digamos que vos hablaste de fibras, ¿no es cierto? De pronto la gente no sabe qué quiere decir más fibras. Vegetales, frutas, verduras, digamos, tomar en cuenta ese tipo de alimentación que va a ayudar juntamente con la ingesta de agua a que la materia fecal sea más blanda, porque uno de los factores primordiales es la constipación crónica, el hecho de que el paciente tenga que hacer esfuerzo evacuatorio, no una vez, sino de manera crónica. Eso genera o puede generar la aparición de síntomas por las hemorroides, ¿no? De pronto puede ser que uno trabaje todo el día, me refiero a las mujeres, porque somos capaces de no orinar en un lugar que no sea nuestra casa. ¿Esto pasa también, digamos, con la materia fecal? Sí, tal cual. Sí, esto, por eso yo lo dije antes, la mujer en el tema de la constipación está relacionado con una cuestión social que dificultad para poder evacuar en cualquier lugar, entonces se esperan a llegar a casa, la materia fecal se endurece más, tiene que hacer más esfuerzo, entonces ese esfuerzo evacuatorio de manera crónica genera o puede generar la aparición de síntomas por las hemorroides porque se van agrandando con el correr del tiempo, ¿no es cierto? Bien, hacemos un cortecito y después te voy a hacer 2 o 3 preguntas más, ¿podés? ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Estoy parado sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
continuamos con el doctor Ubaldo Gualdrini, que está hablando de un tema medio tabú, ¿no es cierto? Porque uno no va diciendo en una reunión o entre sus amigas íntimas, sí, tengo hemorroides. Y es más común de lo que uno cree, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las hemorroides, me estabas diciendo? Hay un tema importante que la gente tiene que saber, que no todos los pacientes que tienen hemorroides tienen que tratarse en principio. Segundo, que no todos los pacientes que deben tratarse, el tratamiento es quirúrgico. Por lo tanto, hay variantes, hay alternativas. Hay que diferenciar dos tipos de hemorroides. Las que son las internas, las que no se pueden ver a simple vista. En los pacientes que tienen hemorroides internas, muchas veces lo que tienen los síntomas son el sangrado, las que sangran son las internas, y la saliencia, la prosidencia hacia afuera, lo que se llama prolapso hemorroidario. Y las externas, que están a simple vista. Y cada paciente tiene tratamientos que pueden ser diferentes, muy diferentes. Hay que preguntarle al paciente cuál es el síntoma, cuál es el problema, qué es lo que quiere resolver, y en base a esos datos tomar una conducta que puede ser una conducta más o menos invasiva dependiendo de cada caso. Perfecto, como para despedirte, consejo útil. Consejo útil, el cambio en hábitos saludables, evitar el sedentarismo, dieta saludable y como primer medida, punto. Y segundo, no dejar de consultar, porque muchos pacientes vemos que tienen un sangrado, al otro día van nuevamente a evacuar y no tienen sangrado, entonces tienen temor y no van a consultar. Lo ideal es la consulta, tengo síntomas, voy a consultar. Las hemorroides se consultan solo cuando tienen síntomas. A veces yo veo en las colonoscopías que muchas veces los pacientes reciben y el colonoscopista pone hemorroides internas y los pacientes vienen diciendo, tengo hemorroides internas, ¿qué hago? Nada. ¿Qué síntomas tiene? Ninguno. Vaya tranquilo, cambie sus hábitos de vida, solamente haga esto, haga la dieta, no sea sedentario, no se quede sentado en el baño más de la cuenta y esté menos tiempo sentado. Bien, porque se cree en la pastilla mágica, ¿no es cierto? No, por favor. No hay pastillas mágicas. Bueno, te agradezco muchísimo. Sé que te tenés que retirar. Muchas gracias. Que tengas un lindo fin de día. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por todo. Hasta luego. Bien, y ya estamos con la doctora María Cristina Feingold. Ella nos va a hablar acerca de los trastornos que trae aparejado la obesidad. ¿Es así? Bueno, sí. En primer medida, el primer problema grave de la obesidad es diabetes, ¿sí? Es decir, la mayor parte de la gente me conoce desde el ángulo de diabetes, no tanto desde el ángulo de obesidad, pero hemos aprendido que la diabetes viene de la mano de la obesidad. Es decir, cuando ponemos los mapas de distribución de obesidad y de diabetes, están absolutamente superponibles. Es más, yo antes te comentaba que en los últimos 2 congresos americanos de diabetes justamente me pareció asistir a un congreso de obesidad, porque lo único que se habló desde el comienzo hasta el fin del congreso es justamente de la obesidad, que es la gran pandemia. Es decir, si no resolvemos la obesidad, no vamos a curar la diabetes. Y esto, de alguna manera, también los congresos se mueven no solo por los datos, sino también por la aparición de productos nuevos. Y hasta acá nosotros no teníamos herramientas para la obesidad más que la cirugía bariátrica y algún que otro preparado farmacéutico del cual en general los especialistas no utilizamos, pero sí contamos ahora con herramientas terapéuticas novedosas para la obesidad y esto hizo que revirtiéramos de alguna manera la mirada. Entonces ya tenemos datos que con la intervención farmacológica casi tenemos el mismo resultado de la cirugía bariátrica. Es decir, nos estamos acercando a los resultados maravillosos de la cirugía bariátrica cuando está bien indicada y bien realizada. Exactamente, porque yo conozco muchísima gente que, no vamos a poner todos en la misma bolsa, ¿no? Absolutamente que de acuerdo con lo que dijo mal. el doctor. Cada paciente es un libro aparte y con cada paciente tomamos una decisión terapéutica diferente. Exacto. Hay que saber elegirla en qué paciente, Sí, conocer al totalmente. paciente, no se puede dar a cualquiera. Bien. Continuamos, porque la doctora hizo un aporte, así el aporte que hiciste recién. Que la cirugía bariátrica, que es tan extraordinaria y que ha
ha salvado muchos kilos de peso a los pacientes que la necesitaron. El problema es que hay que saberla a quién está dedicada y le podemos hacer. No todos los pacientes, por su cultura, por su educación, por sus antecedentes, por su genética, se le puede dar medicina bariátrica. Exactamente. Después vienen los fracasos. Exactamente, como en el caso de Maradona, ¿no es cierto? Adelante. Sí, por eso tienen un 50% de fracasos. Bien, ¿sí? bien. Y esto es porque no fue indicada como correspondía y en el momento adecuado y al paciente adecuado. Por eso cada paciente es una isla y nosotros tenemos que tomar la decisión terapéutica con este paciente. No olvidemos que cambiar el esquema corporal es una situación que cambia esquemas a nivel de la imagen corporal de cada paciente y no todo el mundo está preparado para ese descenso abrupto de peso. Así que bueno, es todo un tema, pero la realidad es que hoy tenemos herramientas nuevas que pueden de alguna manera subsanar, pero recordemos que la cirugía no solo, o sea, la gente tiene la imagen de que, bueno, me opero y se me resuelve lo que se me resuelve y en realidad hay que decirle que después de la cirugía bariátrica va a tener que tomar aporte de vitaminas, va a tener que tomar un montón de situaciones que es una cirugía que en realidad es un bypass gástrico, es una cirugía de mala absorción, con lo cual todo eso lo va a tener que tomar y lo va a tener que tomar en forma crónica, aporte de hierro, aporte de vitamina D, etcétera, etcétera, y esto lo tiene que saber el paciente. Sin ir más lejos, no hace mucho vi una paciente en el consultorio que viene con una gran astenia importante, pensando que tenía algo en tiroides, porque bueno, soy endocrinóloga, y en realidad lo que tenía era una anemia profunda, tenía 7% de hemoglobina, y cuando la reinterrogo, era una paciente bariatrizada, que obviamente se operó, fue 1 o 2 meses a las consultas postquirúrgicas, no fue más a la consulta, con lo cual tenía una profunda anemia, hubo que transfundirle y demás. A esto voy, ¿no? Uno tiene que informar al paciente antes de esta situación. Volviendo y retomando un poco el tema de estos fármacos nuevos, bueno, nosotros sabemos que cuando bajamos de peso vamos consiguiendo metas. Con un 5% de descenso del peso corporal, 5% nomás de descenso corporal de peso, ya conseguimos metas metabólicas. Es decir, mejoramos hipertensión y mejoramos lípidos. Con un 10% de descenso de peso ya mejoramos otros trastornos, como la apnea del sueño, como las situaciones a nivel gastroesofágicas, un montón de situaciones. Y con un 15% de descenso de peso resolvemos en muchos casos la diabetes. Es decir, si ustedes me preguntan si la diabetes se puede curar hoy, la diabetes tipo 2, ojo, diabetes tipo 2, no la tipo 1 que es el insulino dependiente, pero la diabetes tipo 2 hoy, bajando de peso, se puede resolver. Ahora el tema es sostener ese descenso de peso, que en general es más difícil. ¿Y es hereditaria? La diabetes, sí. La diabetes tipo 2 tiene un 50% de posibilidades de descendencia de diabetes en la familia. Y lo peor de esto es que, o sea, nosotros no podemos mirar hacia el costado y decir, esto sucede en Estados Unidos. Tenemos acá la obesidad en la Argentina, está haciendo estragos. El 44% de las mujeres en situación de preconcepcional tienen sobrepeso u obesidad, con lo cual ya encaran el embarazo en una situación de obesidad. Y esto se llama epigenética. Este niño que se desarrolla en el vientre materno, que ya tiene obesidad, ya tiene insulinoresistencia, ya tiene un montón de factores epigenéticos, este chico seguramente va a nacer y va a tener una enfermedad crónica más tarde en la vida, que puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser seguramente obesidad. La persona puede ser de pronto diabética, diabética sí. No, obesa, porque no en sí por la cantidad de comida que ingiere, sino que la mala calidad. Absolutamente, es decir, la cantidad tiene mucho que ver, pero el tema es la famosa comida chatarra, lo que nosotros denominamos comida chatarra, y esto se ha hecho estudios poblacionales en tribus de indios que cuando se alimentan de una manera absolutamente diferente, la incidencia de diabetes se va arriba del 50-60%. Unos indios que han estudiado mucho son los indios Pima, pero nosotros también tenemos estudios en los mapuches, donde cuando son las poblaciones rurales tienen una incidencia determinada de diabetes y las poblaciones que se trasladan a la zona urbana cambian esto, y esto es por la alimentación y por algo que mencionó el doctor, que es tanto más importante, que es el sedentarismo, ¿sí? Porque por más que hagamos una dieta sana, si no movemos el cuerpo, no vamos a lograr mejorar la calidad de vida de estos pacientes, mejorando la hipertensión, mejorando lípidos y mejorando, por supuesto, el sobrepeso.
Por ejemplo, ¿cuándo una persona se puede decir que esa es obesa? ¿A partir de...? Bueno, nosotros utilizamos un índice de masa corporal, que así se llama, que es el peso sobre por tallas al cuadrado, ¿sí? Peso sobre talla al cuadrado. Entonces, tomamos la talla del paciente, sacamos el cuadrado y le dividimos el peso por ese número y nos da un número. Cuando el índice de masa corporal está arriba de 30, ya estamos en presencia de obesidad. Y ahora hablamos índice de obesidad grado 1, grado 2, grado 3. Antes ya hablaba de obesidad mórbida. Hoy hablamos de grados de obesidad. Grado 3 sería ya la obesidad mórbida y ya para eso tienen un índice de masa corporal de arriba de 40-45. ¿Sí? Para entrar a cirugía bariátrica, lo que se requiere por ley es que el paciente tenga 35 de índice de masa corporal o para cirugía metabólica 30 más comorbilidades. Comorbilidades que tenga enfermedad cardiovascular o que tenga diabetes o que tenga otras situaciones que no pueden ser resueltas a través de la medicación. Eso es una modificación de la ley para bajar el índice de masa corporal. Tiene que reunir ciertos requisitos, no cualquiera. Absolutamente, no cualquiera. Sí, sobre todo para que lo cubra el prepago o la obra social donde está. Tiene que reunir ciertos requisitos para que se le apruebe no solo la cirugía bariátrica, sino también estos nuevos medicamentos, que estos nuevos medicamentos también son costosos y necesitan una serie de requisitos para que los apruebe el prepago o la obra social donde figuren estos pacientes. Es que no hay nada mágico, porque si uno toma el medicamento y sigue comiendo de la misma manera, la magia no existe, hay que tener una conducta. Te voy a pedir un favor, vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos, ¿te parece? Perfecto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud, ¿no es cierto? Un tema muy interesante que estamos tratando con la doctora María Cristina Feingold. Y habíamos hecho una última pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se resuelve, ¿no es cierto?, la obesidad. Bueno, nada es mágico. La cirugía bariátrica opera el estómago, pero no la cabeza del paciente, con lo cual uno tiene que reeducar a este paciente y más allá de eso, con las medidas higiénico-dietéticas y no solo
no solo lo curamos, sino que tenemos que enseñarle a comer, tenemos que enseñarle a hacer actividad física. Hay muchos estudios al respecto que han demostrado que la intervención con medidas higiénico-dietéticas no es superada de ninguna manera por la medicación. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre los dos aspectos. No existe la pastillita mágica. No hay magia para esto. Sí tenemos fármacos nuevos que son realmente con un impacto impresionante, que no solo tienen impacto sobre el peso y sobre la diabetes, porque más allá del peso algunos pacientes no mejoran, no tienen un descenso de peso tan marcado, pero sí una mejoría notable de la glucemia, y lo más importante es que dan protección cardiovascular, que esto es lo más importante de todo. Son fármacos que han demostrado en estudios. Ustedes saben que hay una vieja historia en la medicina, por lo menos desde el área de diabetes, que hubo una droga que fue muy vendida en algún momento y que tuvo un impacto negativo a nivel cardiovascular. A partir de ese momento, todos los nuevos fármacos que son desarrollados para el estudio de diabetes tienen que ser sometidos a estudios cardiovasculares. Estudios cardiovasculares donde tenemos una rama que se le da al paciente la droga en estudio y otra rama, ya la droga aprobada y en utilización, pero a otra rama no se le da la droga y se ve si tienen o no impacto cardiovascular. En esos estudios se dieron cuenta que en realidad no solo que no impactaban negativamente, sino que mejoraban y disminuían la mortalidad cardiovascular de estos pacientes, dándoles protección, sobre todo a los pacientes coronarios. Entonces, a partir de ahí es donde se hacen nuevos estudios, donde van a buscar la afirmación de que estos fármacos son realmente efectivos. Entonces tenemos fármacos que actúan sobre el peso, que actúan mejorando los niveles de glucemia y que mejoran y dan protección cardiovascular. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los adolescentes? Bueno, es un tema complicado, pero los adolescentes, nosotros en nuestro país, para poder intervenir con estos fármacos, los chicos tienen que tener por lo menos 18 años, ¿sí? Y para poder someterlos a cirugía bariátrica también. En Estados Unidos empiezan más temprano con esto. Yo he visto chicos en Estados Unidos a los que se les somete a cirugía bariátrica a los 13, 14 años. ¿Sí? Yo recuerdo un médico que también viene a hablar del problema de obesidad, ¿no es cierto? Que dice, uno cuando va por la playa y ve, la madre está excedida de peso, el padre excedido de peso y los dos nenitos excedidos de peso. Dice, esa es la foto que tienen los médicos. Sí, esa imagen era muy de Estados Unidos, pero lamentablemente si uno empieza a mirar los cochecitos de los bebés, cosa que a mí me da bastante pánico, empezamos a ver bebés obesos. Y esto es terrible, es lo peor que nos podría pasar. Ahora, ¿cómo resolvemos esto en la niñez? Bueno, es muy fácil. Estos padres hay que reeducarlos, obviamente, y el chico hay que reeducarlo, pero tenemos que empezar por las escuelas. Entonces, había un proyecto que era el kiosco saludable, que después quedó en la nada, pero la realidad es que el chico va al colegio y obviamente lo que tiene como oferta es el alfajor, el sándwich, el pebete de salame. Entonces, realmente si no mejoramos ese acceso a la comida en lo cotidiano, no vamos a ningún lado. Tenemos que mejorar esas cosas. Porque hay proyectos hay que mejorar la mente, porque muchos años se creyó que el ser gordo era sinónimo de salud y que el niño que nacía con 4 kilos ya venía crecidito. Sí, pero igual hay una cuestión cultural también. Uno ve, yo trabajo en lugares que son totalmente diferentes en cuanto a la accesibilidad, a la situación económica de la población que atiendo. Entonces, en cierto nivel cultural ya uno ve que las madres arman las viandas de sus hijos de una manera absolutamente diferente, donde les ponen comida saludable. Los colegios están preparados para calentar esa comida, pero bueno, hay otros lugares donde la merienda es el pan de leche o pan o lo que haya, y entonces la fruta, que sería lo ideal como una colación a media mañana para los chicos, esto es muy difícil. Hay una cuestión de costos, sin duda. La comida saludable es bastante más costosa que la comida chatarra, ¿sí? Por eso, dejanos un mensaje. Bueno, el mensaje es... dieta no es una palabra restrictiva, no me gusta usar la palabra dieta, sino es consejo alimentario. Y el consejo alimentario es aumentar la cantidad de fibras, porque vamos a mejorar las hemorroides, como dijo el doctor antes, pero también vamos a mejorar la absorción de los alimentos, comida saludable, proteínas también, y no olvidarnos, por favor, de la actividad física. No necesitamos ni más ni menos que 30 minutos, 3 veces por semana, de una caminata activa para mejorar notablemente la respuesta en salud. Si no tenemos 30 minutos 3 veces por semana en nuestra vida, estamos muy mal.
necesitamos ese tiempo para esparcimiento. Algunos buscan una excusa, pero realmente lo que decís es maravilloso. Es así. Bien, te agradezco mucho. Por nada, a ustedes. Y ya continuamos con la doctora Matilde Israel. Y el tema es automedicación, que a mí me encanta este tema, desafío mundial. Antes que nada te quería agradecer a la doctora y al doctor que se fue la presencia, y sabes que me pone muy contenta el llamado, y es solo no una alegría sino un honor, porque no es fácil hoy tener acceso a los medios, y sobre todo los médicos que hemos tenido perfil bajo y de trabajo hospitalario, así que esto me pone muy contenta. Yo siempre yo transmití 10 años desde el Garrahan y 10 desde el Saltoyani. Amo al médico de hospital. Eso por otro lado. Bien. Con respecto, sí, quería completar algo de lo de la doctora, muy interesante, porque yo me dediqué bastante a la alimentación. Se está aconsejando ahora 90 minutos básicos por semana, pero los cardiólogos, para mejorar, aparte de la dieta mediterránea, que no quiero entrar en esa, pero aparte los cardiólogos están aconsejando 150 minutos por semana, es decir, 15 minutos vas para un lugar, 15 minutos volver, ya son 30, 5 días 15, tenés 150 minutos en un día, no es nada, a uno le parece que no hay tiempo, que esto, que el otro, no, hay tiempo, así que entre 90 y 150 minutos por semana es el ideal realmente, porque eso ayuda muchísimo, sí. Sobre todo para las endorfinas, para todas las hormonas que disminuyen el apetito y la ansiedad. Una cosa que quería agregar, aparte de esto que está buenísimo, lo que se está también tratando de hacer es que lleven algo de peso. Si uno lleva algo de peso en ambas manos, sí, eso genera resistencia. Y la resistencia mejora todo lo que es el músculo y la sarcopenia, sobre todo si hablamos de adultos mayores. Entonces, no solo la caminata, sino también algo de resistencia que mejora todavía más la insulina resistencia. Eso que quizá nos moleste, ¿no es cierto? Nosotras cuando salimos corriendo, llegamos a casa, falta antes, bueno, voy a comprar esto o lo otro, y llegamos con unas bolsas tremendas. Sí, bueno, no, ni tan mucho ni tan poco, pero eso yo no lo sabía. Todos los programas aprendo algo nuevo. Sí, no es necesario 2 pesas. Yo le digo a las pacientes que se agarren 2 botellitas de agua y salgan a caminar con las dos botellitas de agua, una en cada mano, y ya ahí tenemos peso. Claro, bien. Yo lo que le pongo es arena. También, pero bueno, cuando no hay. Claro. Bien. Bueno, con respecto a lo que me dijiste, me invitaste a hablar sobre, y yo elegí la automedicación, es un problema en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, vos sabés que considera que el 50% de la población del mundo administran y ingieren una medicación inapropiada y que le pueda hacer daño a la salud. Por eso la OMS en una definición un poco light que ha sacado últimamente, mucho más suave de la que tenía anteriormente hace unos 20 años atrás, que la automedicación es la selección y el uso de medicamentos por parte de las personas para prevenir, aliviar o curar enfermedades leves que ellas mismas se identifican. Eso da lugar a que, por ejemplo, los médicos, que también tenemos algunos criterios no bien ubicados, que estamos en una reunión familiar y dice, toma esto, toma el otro, o le dijo a la otra, toma esto que yo te lo di. Es importante esta definición, porque da lugar a que yo sería un poco más estricta justamente, en que si no hay control médico, es difícil apoyar esa tesitura. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, en la Argentina, el paciente, como hablamos fuera de la audición, tiene un acceso muy rápido a toda la farmacia, tiene un acceso muy grande y voy irrestricto a los remedios. Eso en primer lugar. Segundo, lo que hablaban de la pandemia de COVID-19 ha sido grave porque se ha visto que entre el año 2021 y el 2022 aumentaron mucho la automedicación, y se ve por las recetas, de los ansiolíticos, que los 2 principales, y los voy a nombrar ya para entrar en tema,
el alprazolam y el flunitrazepam y el clonazepam, es decir, para la ansiedad. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque se ha visto que están ansiosos, están con ira, están mal, están con trastornos cognitivos, pierden la atención, se les seca la boca y resulta que están tomando sin control remedios que aparte son para la depresión, no son para la ansiedad, porque muchos signos de ira, de ansiedad, de dolores articulares, son signos de depresión. Y eso es diagnóstico lo tiene que hacer el médico, Israel, no el farmacéutico. te quiero hacer una pregunta, pero no son medicamentos bajo receta. Sí, pero no sabemos que a pesar de bajo receta la gente los consigue. Sí. Incluso hay otro problema, que es el tercero que iba a decir, a raíz que durante la pandemia solamente se atendió el COVID-19, en muchos lugares, la prepaga, los servicios nacionales y privados de salud, no atendían otras patologías. Y aparte le dan turnos para 3-4 meses. ¿Qué hace el paciente? Repite el medicamento y 3-4 meses, cuando es una barbaridad, y muchos lugares, y eso lo he visto yo personalmente en la farmacia, y que medio me envenena, pero la tenés que mirar, que el farmacéutico, bueno, después me lo traes, y le está dando alprazolam, clonazepam, y le está dando otros medicamentos sin receta. Por suerte hay algunos cambios, por ejemplo con los antibióticos, que ahora se necesita doble receta para poder comprarlos. Eso es un pequeño cambio, no es total, porque hay que hacer conciencia, como decía la doctora, es un problema educativo-cultural. Formar conciencia. Vamos a hacer un pequeño cortecito y luego continuamos. Con muchísimo parece? Gusto. Gracias. Gracias. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Y continuamos con la doctora Matilde Israel, que está hablando de un tema muy importante, como fueron todos los de hoy, ¿no es cierto? Como es la automedicación, ¿no? Porque uno lo ve por televisión como medicamentos que realmente no deberían ser de venta libre, son de venta libre. Cuando yo pregunté el por qué, dice porque vienen de a 10 y de a 10 se compran 10 cajas. Es un tema muy largo, muy discutido, y voy a tocar tres puntos que son los 3 grupos de medicamentos que es un verdadero drama y un verdadero problema que están trayendo al mundo. Primeramente los antibióticos. Cualquier cosa hoy en día tiene el nene eso y le dio un amoxidal y le dio un jarabe de... No, un momentito, porque muchas de las dolencias que tenemos de bronquitis, amigdalitis, sinusitis y resfrío son virales y el antibiótico no le hace nada. ¿Y el drama dónde está? El drama está que cuando esa gente, cuando es grande o cuando no es tan grande, jóvenes, tienen un problema grave y tienen que tomar antibióticos, ese germen es resistente al antibiótico, que nunca fue resistente, siempre un forúnculo, una infección dental, con un antibiótico común como la ceftriaxona, como el estafilococo con la penicilina, se curaban, o tetraciclina. Ahora no, aparecen los antibióticos de segunda línea que traen muchos problemas, que son muy caros, y que no actúan, y ese es el problema grave, la resistencia antibiótica. ¿Por qué resistencia a los antibióticos? Porque las bacterias, que son muy vivas, y los virus, que son muy vivos, tratan de sobrevivir ante sus problemas. Y las bacterias se agrandan y se transforman en superbacterias.
Y las bacterias que antes eran muy sensibles al antibiótico ahora no lo es. O darle los antibióticos a problemas que son de virus, que no actúa. Ese es un problema muy grave que yo que hice terapia intensiva, que lo hemos visto, y ya tenemos antibióticos, por ejemplo, como la ciprofloxacina, que es un antibiótico que se utiliza para la vía urinaria, ya tenemos resistencias primarias, es decir, que vos le das el antibiótico que está indicado para la infección urinaria, no anda. ¿Por qué? Porque se tomó ciprofloxacina para el acné, para la gastritis no sé qué, para otra cosa, para una infección de un hemorroide o algo, que fueron automedicadas, porque la vecina la anduvo bien con eso, que en una reunión de amigas le dijo que con eso anduvo bien, se compró y resulta que cuando la necesita no le anda. Es decir, no actúa. Esas son las superbacterias. Ese es un problema muy grave. Yo fui a un congreso en Santa Fe, donde era un caso, pero fíjense ustedes, impresionante, que curaron a un paciente joven con una infección terrible, una sepsis terrible, que justamente que por la superbacteria que lo tocó y se curó. Cuando antes esa superbacteria, que no era superbacteria, se curaba con un antibiótico común. Eso significa que es un problema para los médicos y para la familia de lo que significa estos antibióticos. Y aparte, mal dados. El problema está que cuando uno da un antibiótico, tiene que saber para qué lo da, la dosis que tiene que tener según la edad, las contraindicaciones que tiene y cuánto tiempo lo tiene que tomar. Y cuando se automedica, no toma ni las dosis, no saben qué contraindicaciones tiene y lo toma menos tiempo que lo que tiene que tomar. Y ahí le damos pie a la superbacteria. Esa es una de las causas de los antibióticos que hay que tenerlo muy en cuenta, estimadas doctoras, y para la gente que nos escucha. El segundo grupo muy grave que está pasando y con el COVID se ha aumentado, se ha agravado, pero está de antes, que son los analgésicos. Paracetamol, ibuprofeno, cualquier cosa, y tomate un paracetamol, ¿qué te va a pasar? Cualquier fiebre, toma un ibuprofeno. Ojo con eso, el paracetamol, que incluso cuando nos dimos la vacuna contra el COVID-19, dice, si tenés algo, tomate un paracetamol, tomate 3 por día. Yo he visto gente, incluso de edad, que como tenían miedo, se tomaban 2 paracetamol antes, 2 cuando... Una barbaridad, y no saben que el paracetamol, pasado los 4 gramos por día, es un severo tóxico del hígado. Es un severo tóxico del hígado y es muy grave la toxicidad por el paracetamol. Por eso hay que tener, y con el ibuprofeno mal indicado, que también da cualquier dosis, que se utiliza para la fiebre, para todos los autoinmunes, por ejemplo, para la artritis, para ciertas colitis que son autoinmunes, para el lupus, y dan ibuprofeno, y dice, sí, porque mi vecina que tiene artritis toma ibuprofeno. No, un momentito, eso hay que consultar al médico, porque los analgésicos no es que no hacen daño, son muy dañosos cuando son mal utilizados y en dosis exageradas. Y la otra cosa de los analgésicos es, o el diclofenac y otros, producen hipertensión arterial. Y nosotros hemos visto pacientes que son hipertensos, que toman diclofenac por cualquier cosa, por la artritis, por la rodilla, por el cuello, por la columna, por un montón de cosas, y resulta que le sube la presión. Eso hay que tener en cuenta, eso lo tiene que ver el médico. Israel, el diclofenac e hipertensión es un problema que hay muchos artículos ahora publicados. Vos sabés que hay un problema bastante grave y que no se habla porque se desconoce, los corticoides con los chicos. Bueno, vos sabés, y la mayoría de los oyentes también, tenemos una asociación de fiebre mediterránea familiar y autoinflamatorias, donde tenemos un grupo de 45, 50 chicos, donde las madres desesperadas, como saben que no es así, pero ellas creen que le baja la temperatura con el corticoide, están los chicos con una tremenda cara de luna, porque se le deforma la cara, y ya sabemos el niño que está sobrepasado, y nadie les dice nada. Y van a los médicos. Sí, ese es un gran problema, incluso los antialérgicos de los chicos que dicen que son alérgicos, todos tienen algo de corticoide. Baja dosis, pero no controlado, se la dan en cualquier cantidad en el día,
varios días y los chicos son colorados, están colorados, tienen altita la presión, gorditos, la cara redonda. Nerviosos, no duermen bien de noche, y ese es un problema muy grave. La automedicación trae muchos problemas. Y la otra cosa también que hay analgésicos que estábamos hablando, que se eliminan todos por riñón. Entonces, al eliminarlo por riñón, sobre todo los pacientes con edad, y que muchas veces yo me pongo muy mal porque vienen con su bolsita que están tomando estos remedios porque el médico no le dice nada, o porque van de 3, 4 especialistas y nadie le dice qué le dio el otro, y lo siguen tomando sin control. Hay remedios, por ejemplo, como el ketorolac, que es para el dolor, que es muy bueno, pero se elimina todo por riñón. Y no se puede dar a cualquier y cualquier dosis, porque el riñón, cuando vos creces, cuando te pones de más edad, disminuye justamente su función, que es limpiarte de todos los tóxicos que tenés. Y si vos tomás encima medicamento que se elimina solamente por riñón, ese aparte le produce un trastorno y un aumento de gasto de energía a ese riñón que no puede aguantar y puede llegar hasta la insuficiencia renal. Entonces, fíjense ustedes, no hace falta que yo haga pie porque ahora estamos con los medios a todo vapor, que poniéndole sustancias como el metacrilato y otras, perdonando el término, otras porquerías que se le dan, aceite de no sé cuánto, para mejorar la estética, le producen insuficiencias renales, están con diálisis y sabemos lo que está pasando. Los medios están dando un ejemplo muy peligroso, que ahora voy a hablar de eso, de lo que está pasando con darle remedios sin control médico. Fue a hacerse una entrevista laboral y la chica le agarró el dolor de estómago y se le ve en la televisión como se le arruga el estómago y dolor. Tómate clonixinato de lisina, no quiero dar el nombre, que es el común, porque eso te va a pasar. Tengo nervios porque la grúa me llevó el coche, que ustedes lo habrán visto en la propaganda médica, que ve como, tómate eso que te va a pasar. Esos dolores hay que tener cuidado. Una cosa es que dure unos minutos, media hora, pero esos dolores ocultan, y ese es el problema de la automedicación, enmascaran la patología que puede tener el paciente. Y una de las más graves que estamos viendo, sobre todo en el grupo de pacientes que van entre los 14 y los 35 años, es la apendicitis aguda. Algunos nos producen con el dolor ahí, que les duele la panza, el lado derecho. No, ahora está viniendo, justamente porque han tomado antiespasmódicos en su vida, le viene con constipación, le viene con vómitos, a veces no trae fiebre o trae poquita fiebre, traen un poquito de dolor, y no a veces en la fosa ilíaca derecha, es decir, en la parte baja del abdomen, sino en la parte alta, y eso oculta y enmascara apendicitis aguda. Y yo he tenido casos, desgraciadamente, que incluso la familia, a un abuelo que no trae los síntomas clásicos de apendicitis aguda, y le estamos dando sartal porque el sábado no digan nada, doctora, le tenemos preparado el cumpleaños de 70 años. Y me llaman porque no anda todo lo que le están dando, y yo lo veo y digo, este es una apendicitis aguda, hay que operarlo. ¿Cómo hay que operarlo? Hay que operarlo ya. Y era una apendicitis aguda. Y yo no soy ninguna sabia, sino ahora hay que tener mucho cuidado con los dolores de estómago, de abdomen, que puede ser una apendicitis o un problema quirúrgico, o en la mujer que trae dolor en la boca del estómago y que trae vómitos y trae malestar general y trae presión baja y sin fiebre, que puede ser un problema coronario en la mujer. Bien, Israel. El problema cardiovascular en la mujer es muy grave, por eso la automedicación tenemos que erradicarla. Israel, yo me quedaría horas charlando con vos porque aprendo cualquier cantidad. Contanos, o sea, para redondear, 4 palabritas que te estoy pidiendo demasiado poco, ¿no es cierto? Es un decir para un redondeo. El redondeo es el siguiente. Para la automedicación hay que tratar de cortar con el llamado cadena terapéutica. El que lo dice, el que lo prescribe, el que lo dispensa, el que lo
el que se trata y el que no consulta. Hay que romper, porque es un problema educativo-cultural, la cadena o eslabón terapéutico de la automedicación. Hay que hablar con la gente, hay que hablarlo en todos los lugares, no solo en tu consultorio, de lo que significa automedicarse. Y hay que seguir, insistir y presionar para que la gente tenga conciencia. Y el Estado tiene mucho que ver en esto. Ausente. Gracias, querida. Al contrario. Feingold, un pequeño consejo, chiquito. Bueno, aprendí mucho en el transcurso de la mañana, así que desde mi ángulo creo que todos acordamos de lo mismo, que es vida sana, tratar de hacer ejercicios, tratar de alimentarse de la manera adecuada y por supuesto consultar al médico cuando hay alguna dolencia. Muchísimas gracias, realmente ha sido un placer entrevistarlas. Muy Gracias a vos. Educativo fue, ¿no es cierto? Todo muy claro, muy conciso, porque como siempre le digo a los médicos, nos tenemos que dirigir a doña Teresa, ¿no es cierto? Que no tiene por qué saber los términos que utilizan algunas veces los profesionales cuando dan charlas entre médicos. Así que bueno, yo soy una agradecida realmente, porque lo que yo he aprendido en estos últimos 35 años se lo debo precisamente, soy muy posesiva, a mis médicos. Bien, les agradezco muchísimo que nos estén escuchando, que nos estén viendo, y será hasta el próximo martes, si Dios quiere. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,